Buenos días, hermanos. Sean bienvenidos a esta clase de Escuela Bíblica Dominical. Continuamos con nuestro estudio, el conocimiento del Dios Santo. El día de hoy nos corresponde estudiar la sabiduría de Dios y la nuestra. Antes de comenzar nuestro estudio, les invito a que me acompañen a orar. Padre eterno, gracias te damos, Señor, por tu amor y tu misericordia. Gracias te damos, Señor, porque tú permites que en estos momentos estemos reunidos como un grupo de hijos tuyos, Señor, para estudiar tu palabra. Gracias, Señor, porque a través de tu palabra tú nos revelas quién eres, Señor, lo que debemos creer acerca de ti, Señor. Y es por eso que te pedimos en estos momentos que sea tu Espíritu Santo el que nos guíe en este estudio, Señor, para que podamos entender y comprender las verdades que tu palabra guarda, para que podamos ponerlas en práctica en nuestra vida diaria, Señor, para darte a ti únicamente la gloria, la honra y la alabanza que solo tú mereces, Señor, y para poder ser de bendición a aquellos que nos rodean. Permítenos ser un testimonio tuyo, Señor, de lo que tú has hecho en nuestras vidas, Señor. Te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén. A lo largo de toda la Escritura, y especialmente en el libro de Proverbios, encontramos una invitación constante a adquirir sabiduría. Asimismo, se realza la buena voluntad de Dios para otorgar sabiduría a todos los que anhelan el don y están dispuestos a dar los pasos necesarios para obtenerla. Es una idea constante a lo largo del Antiguo y Nuevo Testamento. Entonces, si la sabiduría es algo muy valioso y constantemente se nos invita a adquirirla, es natural que surja en nosotros la pregunta: ¿cómo adquiero sabiduría? ¿Cómo puedo ser más sabio? Sin embargo, estas no son el tipo de preguntas con la que deberíamos iniciar nuestra búsqueda para adquirir sabiduría. Una pregunta más correcta sería: ¿de dónde procede la sabiduría? Y entonces, una vez que ya tenemos claro quién es el que da la sabiduría, entonces podremos proceder a preguntarnos: ¿qué pasos debe dar el hombre para obtener este don? Como veremos a continuación, la respuesta a ambas interrogantes va de la mano. Primero, tenemos que aprender a reverenciar a Dios. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová, nos afirma Proverbios 1:7. Y no solo el escritor de Proverbios nos menciona este principio, también está presente en los Salmos y en el libro de Job. Es importante que tengamos esto presente, ya que no podremos tener acceso a la sabiduría divina si primero no somos humildes. Debemos reconocer primero nuestra propia pequeñez ante el Dios majestuoso, reconocer que nuestros pensamientos no son sus pensamientos y por lo tanto acudir a Él en una actitud humilde y dispuestos a ser enseñados. En resumen, necesitamos estar dispuestos a aprender en una actitud de reverencia ante la santidad y la soberanía de Dios. El mismo escritor a los Proverbios nos da la siguiente advertencia: con los humildes está la sabiduría. Sin humildad no podremos adquirir la sabiduría que el Señor concede a los que le aman. Segundo, para adquirir sabiduría necesitamos aprender a aceptar la palabra de Dios. La sabiduría crece en aquellos que se dedican a estudiar la palabra de Dios. El Salmo 119, versículos 98 y 99 nos dice: «Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación». Esta es una idea que se repite también en el Nuevo Testamento. El apóstol Pablo nos dice en la epístola a los Colosenses, en su capítulo 3, versículo 16, «La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos en toda sabiduría». ¿Qué debemos hacer entonces? La invitación es clara. Debemos empaparnos de las Escrituras todo el tiempo, de tal forma que podamos tener conciencia también de lo mismo que el apóstol Pablo le transmitió a Timoteo. Desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura
Es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Debemos tener claro que el conocimiento de las Sagradas Escrituras nos puede hacer sabios, no solamente para conocer la salvación por la fe que es en Cristo Jesús, sino también para que estemos preparados para enfrentar cualquier situación que vivamos en nuestra vida. En este sentido, debemos hacer hincapié de una conclusión lógica a la que podemos llegar con los argumentos presentados hasta ahora. Si no somos sabios en nuestra vida, si no somos sabios en la forma en que nos conducimos, actuamos o pensamos, muy probablemente se deba al descuido que tenemos para con la palabra del Señor. No somos sabios porque no le dedicamos el tiempo suficiente al estudio y a la lectura de la palabra. ¿Cuánto tiempo hace que hemos leído la Biblia completa de comienzo a fin? ¿Dedicamos tanto tiempo por día a la Biblia como el que le dedicamos a nuestras redes sociales o a ver videos en Internet? Como dice el autor Packer, qué tontos somos algunos, y seguimos siéndolo toda la vida, sencillamente porque no queremos molestarnos en hacer lo que hay que hacer para recibir esa sabiduría que es un don gratuito de Dios. Entonces, si ya vimos que la sabiduría proviene del Señor y la adquirimos a través del estudio de su palabra, podemos proceder a preguntarnos, ¿qué es el don de la sabiduría que da Dios? ¿Qué efecto tiene sobre la vida del hombre? Y antes de proceder a responder estas cuestiones, debemos analizar primero qué no es la sabiduría, ya que muchas veces afirmamos que somos o tenemos algo, pero nuestras acciones dicen lo contrario. Un error cometido frecuentemente es suponer que el don de la sabiduría consiste en una visión más profunda del significado y el propósito de Dios respecto a los acontecimientos que se desenvuelven alrededor de nosotros. ¿Cuántas veces no hemos tenido que quedarnos estupefactos por lo que está sucediendo en nuestras vidas? Sobre todo cuando no somos capaces de explicar lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas. Para ilustrar este punto, pensemos en el sistema de transporte del metro en la ciudad. Si observamos desde un andén, podremos ser conscientes del constante paso de los trenes. Sabremos que después de que pasa un tren, otro viene en cuestión de minutos. Y si pasamos todo el día en el andén, podremos saber que entre semana, a medianoche, los trenes dejan de circular y reanudan su paso alrededor de las 5 de la mañana. De esta forma, tendremos una idea vaga de cómo es el funcionamiento del sistema de transporte. En cambio, si tenemos acceso a la sala de control, podremos ver varios tableros de control que indican la posición de los trenes y cómo se desplazan estos a lo largo de las distintas líneas del metro. Asimismo, podremos saber si alguna línea tiene retrasos y la razón del retraso, a diferencia del conocimiento que obtenemos desde el andén, donde únicamente estamos a la expectativa de que el siguiente tren arribe al andén. En este sentido, podemos decir que tendremos una visión más amplia. En otras palabras, podremos saber el por qué y el para qué de cada uno de los movimientos de los trenes. Ese es el error que cometemos. Pensamos que la adquisición de la sabiduría implicará el conocer el por qué y el para qué de todo lo que Dios hace en nuestras vidas, de tal forma que la gente llega a pensar que si realmente anduviera cerca de Dios, entonces tendrían la sabiduría de Dios para comprender los verdaderos propósitos de todo lo que les ocurre. En pocas palabras, verían con claridad cómo las cosas obran para bien en su vida. Esta es la percepción errónea que tenemos acerca de la adquisición de la sabiduría. Pensamos que la sabiduría consiste en entender lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Sin embargo, debemos reconocer que esto no siempre es posible, y como veremos más adelante, más bien la sabiduría presupone la incapacidad consciente por parte de nosotros para entender todo lo que ocurre en nuestras vidas o en este mundo.
Entonces, si ya sabemos qué no es la sabiduría, deberíamos insistir con la pregunta: ¿qué significa el don de la sabiduría que da Dios? ¿Y qué clase de don es? Vamos a utilizar nuevamente otra ilustración del transporte para ilustrar el punto. Aquellos que han tenido la oportunidad de manejar un automóvil estarán conscientes de que para manejar un automóvil lo que en realidad importa es, primero, prestar atención a la velocidad a la que se va conduciendo. Segundo, la precisión de nuestras reacciones ante los acontecimientos. Y por último, el acierto en el cálculo de lo que cada situación nos permite. En otras palabras, cuando uno va manejando, no se pregunta por qué el camino es ancho o angosto en algunos tramos. Tampoco se pregunta por qué un vehículo está parado a la orilla del camino. En realidad, lo que uno va pensando tiene más que ver con cómo actuar de forma correcta, de tal forma que no nos pongamos en peligro a nosotros ni a los que nos acompañan en el vehículo. La sabiduría divina tiene como objetivo ayudarnos a actuar acertadamente en las situaciones concretas de la vida diaria. Entonces, para vivir de forma sabia, tenemos que tener una visión clara y ser realistas de ver la vida tal como es. La sabiduría no tiene que ver con ilusiones engañosas o con la comprensión incorrecta de las cosas. Podemos decir que la mayoría de nosotros vivimos en un mundo de ensueño, donde jamás vemos el mundo y tampoco nuestra propia vida, tal como es. Esto debido a que únicamente estamos pensando en nosotros mismos y en nuestro bienestar. Y si concedemos un poco, podemos quizá estar pensando en el bienestar de aquellos que nos rodean de forma directa, es decir, nuestros familiares de sangre y tal vez algunos amigos. Por lo tanto, nuestra concepción del mundo estará dada por las circunstancias que vivimos día a día. Podemos decir que aquí aplica el refrán: cada uno habla de la feria como le va en ella. Si nos va bien en la vida, pensaremos que la vida es maravillosa. Si nos va mal en la vida, la tendencia de nuestro pensamiento será más bien que la vida es sufrimiento. Esta falta de realismo es fomentada por el pecado y es una de las razones por las cuales hay tan poca sabiduría entre nosotros, incluso entre los más ortodoxos. La sana doctrina no basta para curarnos de la falta de realismo. Sin embargo, en las Escrituras podemos encontrar el libro de Eclesiastés, que precisamente nos permite apreciar la vida de forma realista. Consideremos de forma breve su mensaje. ¿Qué nos enseña Eclesiastés? En pocas palabras, Eclesiastés significa el predicador, de tal forma que el libro es un sermón con un texto que se repite a lo largo del mismo, en este caso, vanidad de vanidades, una exposición del tema que para efectos de nuestro estudio abarca de los capítulos 1 al 10 y una aplicación o conclusión en los capítulos 11 y 12. El sermón enseña las lecciones que el rey Salomón, en su posición privilegiada, pudo aprender a lo largo de su vida. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿En qué espíritu y bajo qué propósito anuncia el predicador este texto? Es una idea que se repite a lo largo de todo el sermón, por lo que debemos tenerla presente cuando estudiamos este libro de la Biblia. Asimismo, podemos decir que el autor habla como un experimentado maestro que le ofrece a su joven discípulo los frutos de su propia experiencia y reflexión. El predicador quiere conducir al joven hacia la verdadera sabiduría y evitar que caiga en el error de la sala de control. Aparentemente, el joven pensaba que la sabiduría equivalía a conocimiento amplio, por lo que suponía que la sabiduría se puede adquirir a través de mucha lectura y reflexión. Asimismo, este joven pensaba que la sabiduría, cuando la alcanzara, le explicaría el porqué de las cosas, por qué Dios actúa de cierta forma en ciertas circunstancias. Sin embargo, el predicador quiere mostrarle al joven que la sabiduría consiste más bien en el reconocimiento de que lo que sucede en este mundo es enigmático y es inexplicable. El sermón tiene como finalidad
advertir contra la búsqueda desacertada de entendimiento, ya que la conclusión de esta búsqueda desacertada es caer sumidos en la desesperación por la falta de una explicación lógica. Podemos formular el mensaje del sermón como sigue. Observemos, nos dice el predicador, la clase de mundo en que vivimos. ¿Qué vemos? Vemos la sucesión de ciclos en la naturaleza, las estaciones del año, el ciclo del agua y muchos otros fenómenos naturales a los cuales buscamos darles explicación. Vemos también un régimen determinado por tiempos y circunstancias sobre los que no tenemos ningún control. Vemos también que la muerte les llega a todos los hombres en forma fortuita, de tal manera que su llegada no tiene que ver con merecimientos, ya sean buenos o malos. Es decir, todos los hombres mueren, tanto buenos y malos, sabios y necios. ¿Qué más vemos? Vemos también que el mal abunda en el mundo, de tal forma que hay sinvergüenzas que progresan y hombres buenos que no lo hacen. Debemos entonces llegar a la conclusión que Dios obra en forma inescrutable y que por más que queramos entenderlo, no vamos a poder lograrlo. Cuanto más nos dediquemos a intentar entender el propósito divino de por qué suceden las cosas, nos sentiremos más deprimidos ante la aparente vanidad de todo. Esto inevitablemente nos llevará por el camino que nos lleva a la conclusión de que las cosas no tienen sentido y por lo tanto empezarán a surgir preguntas del siguiente tipo. ¿Qué provecho puede haber en cualquier empresa positiva que se acometa? Si la vida no tiene sentido, entonces nada tiene algún valor. Y en este caso, ¿qué valor puede haber en crear cosas, en levantar un negocio, en hacer dinero, incluso en buscar sabiduría? Ya que nada de esto nos resulta provechoso en forma evidente. Lo único que lograremos es que nos envidien, además de que estas cosas no nos las podremos llevar e inclusive puede suceder que lo que dejemos sea mal aprovechado cuando ya no estemos. Entonces, ¿qué sentido tiene luchar y esforzarnos por nada? El predicador nos dice que llegaremos a esta conclusión pesimista si buscamos descubrir el propósito divino en todas las cosas. Y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos. Conocí que aún esto era aflicción de espíritu, porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia, y quien añade ciencia, añade dolor. El predicador nos hace una invitación a ser realistas, a hacerle frente a los hechos, a tomar la vida como viene. No seremos realmente sabios mientras no lo tomemos así. Debemos reconocer que no siempre vamos a conocer la razón del por qué y para qué de las cosas que suceden en nuestras vidas. El mismo libro de Eclesiastés nos lo dice. Como tú no sabes cuál es el camino del viento o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Hasta este momento no hemos dado respuesta a la pregunta, ¿qué es la sabiduría? Sin embargo, el predicador nos ha ayudado a ver lo que no es, y de la misma forma también nos da trazos de lo que es. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Confía en Él, obedece a Dios, reveréncialo, adóralo, sé humilde en su presencia. Cuida tus palabras y votos que haces en su presencia. Haz el bien, porque un día Dios nos llamará a cuentas. Por lo tanto, evita cualquier cosa de la que te puedas avergonzar cuando salga a la luz en el tribunal de Dios. Recuerda que inclusive aquellas cosas hechas en lo secreto no son ocultas delante de Dios. Vive el presente y disfrútalo plenamente. Los pequeños placeres de esta vida son dones dados por Dios. Procura tener esa gracia que te permita trabajar con todo ahínco en todo lo que la vida te pone en el camino y disfruta de tu trabajo. Deja a Dios los resultados de tu trabajo. Permite que sea Él
quien se encargue de medir su valor. Este es el camino de la sabiduría. Alguno de ustedes podrá pensar, ¿eso es todo? Con todo lo que hemos comentado que la sabiduría no es, uno pensaría que habría más al respecto. Sin embargo, es así de simple. Según las Escrituras, la sabiduría es andar en integridad delante del Señor. Como pecadores que somos, es muy fácil desviarnos de ese camino y pensar que estamos obrando con sabiduría cuando en realidad lo único que estamos haciendo es andar de necios. De ahí que tengamos que hacer énfasis en hablar de aquello que no es sabiduría. Y en estos momentos que ya tenemos más claro qué es la sabiduría, vale la pena que nos preguntemos, ¿qué es lo que está en la base y la sostiene? Y a esto contestamos, la convicción de que el Dios inescrutable de la providencia es el mismo Dios de la creación y la redención, lleno de gracia y sabiduría. Esta convicción es una faceta de la vida de fe. Por lo tanto, podemos estar seguros que el Dios que hizo el universo, aquel que liberó al pueblo de Israel de Egipto, aquel que obró la redención del pecado y de Satanás, sabe lo que hace, y no solo eso, sino que lo hace todo bien. ¿Cuál es el fruto entonces de la sabiduría? Debemos reconocer que la obra de Dios, al darnos sabiduría, es más bien un medio para el fin elegido por Él de restaurar y perfeccionar la relación entre sí mismo y los hombres. Entonces, debemos estar conscientes que la sabiduría no consiste en que Él comparta con nosotros todo su conocimiento, sino más bien Él nos brinda una disposición a poder confesar que Él es sabio, para que podamos aferrarnos a Él, guiados por su palabra, tanto en las buenas como en las malas. Por lo tanto, el tipo de sabiduría que Dios da a los que se la piden es una sabiduría que nos liga a Él, una sabiduría que ha de encontrar expresión en un espíritu de fe y en una vida de fidelidad. Procuremos entonces que nuestra búsqueda de la sabiduría sea una búsqueda de estas cosas, y no descuidemos la fe y la fidelidad en el Señor por perseguir un tipo de conocimiento que no nos es dado a conocer y obtener en este mundo. Por último, quisiera dejarlos con las siguientes palabras del teólogo Richard Baxter que dicen: «Oh santos, que allí abajo os afanáis, adorad a vuestro Rey Celestial, y al seguir adelante algún himno de gozo cantad. Recibid lo que Él os da, y alabad aún por el bien y por el mal al que vive por siempre, jamás». Que el Señor les bendiga. Les agradecemos mucho que nos hayan acompañado a esta transmisión de Escuela Bíblica Dominical. Asimismo, los seguimos invitando a que sigan participando de las actividades que como Iglesia Príncipe de Paz estamos llevando a cabo de forma virtual. A mediodía tenemos nuestro culto de adoración. De la misma forma, si alguno de ustedes tiene alguna necesidad, no dude en ponerse en contacto con la Junta de Diáconos, con nuestro consistorio o con el pastor, y buscaremos la forma de ayudarlo y de estar orando por usted. El Señor les bendiga y les guarde.